Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿no? Ley de ambivalencia. Todo en el universo es una dualidad. En todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo rescatamos algo bueno. Es una ley universal. El principio dicotómico de la realidad que pretende comprender cómo funciona la interpretación simbólica de lo que es la realidad en el cerebro. Por ejemplo, la asociación simbólica del agua o de la tierra respecto a la madre y del cielo o fuego al padre, que hace el cerebro a través del lenguaje y de la simbología creada por el inconsciente colectivo. Comprenderemos que muchas veces lo malo es bueno. La ambivalencia no es más que un concepto humano. La división de la unidad primera y esencial en la que justamente no existe ni el bien ni el mal. Esto no significa que tengamos derecho a hacer mal, puesto que dentro de la naturaleza hay leyes que respetar. ¿Es malo el canibalismo? En términos de supervivencia, no. Si tenemos que sobrevivir, lo haremos. La lección del iceberg. La comprensión de la realidad está basada generalmente en lo que no se ve. Pero todo lo que se ve es aparente desde un punto de vista. La realidad es mucho más sutil de lo que se ve en ella. Incluso a menudo es lo inverso. En una masa de iceberg se aprecia solamente el 10%, o sea, una parte de 10 de toda esa columna de hielo. Esas 9 partes que no se ven forman parte de la realidad. Y además, si tenemos en cuenta que de ese 10% que vemos de un iceberg no vemos todos los puntos, tampoco es esa parte en 10 tampoco es la realidad, sino que es tan solo una parte de la realidad. Y es como ocurren las enfermedades. La enfermedad muy a menudo nos está mostrando esa parte en 10 de ese iceberg, que es lo opuesto a lo que aparenta. Según la cábala hebrea, existen 70 niveles de integración, de interpretación de cada cosa, y cada cosa se vuelve cada vez más sutil. Lo que observamos no es toda la realidad. Nuestros actuales conocimientos no son más que una parte de la realidad. Por ejemplo, la medicina occidental y la medicina oriental son dos maneras totalmente opuestas de ver la enfermedad, así como también lo son la teoría de evolución de Darwin y la evolución del ser humano desde el punto de vista del espíritu o la conciencia. Tomemos como ejemplo algo que es particularmente conocido y temido por todos, esa anarquía llamada cáncer. Tomemos uno de los cánceres más difundidos en todo el planeta, el cáncer de mama. Hemos oído decir que el cáncer es un comportamiento anárquico y anormal en la biología. Y ya de ahí partimos mal. ¿Por qué? Nos atrevemos a desafiar a la madre naturaleza creyendo que hay algo en ella que no es tan sabio. Admitamos por un momento que el cáncer es un comportamiento anárquico y anormal. Imaginemos que nuestro cáncer de la glándula mamaria es un comportamiento anárquico, que a diferencia de otros cánceres, hace masa en lugar de cavar agujeros. Porque sabemos que cuando el cáncer de glándulas mamarias aparece, es una bola de células extrañas, aunque su forma puede variar. El tumor en este caso es una masa, no como en el cáncer de conductos mamarios, en donde hay una ulceración. Al menos esto entonces no es anárquico, porque se comportan de dos maneras diferentes. Existe algo que parece anárquico, que es que ese sistema vascular que alimenta al tumor, sistema que se conecta al sistema circulatorio, ya existente, por un proceso conocido en medicina y en biología como angiogénesis de los tumores.
Es muy raro que un cuerpo absolutamente nocivo, extraño, anárquico y anormal tenga la facultad de crear su propio sistema vascular, compuesto de nuestras células endoteliales totalmente normales, idénticas a las de las paredes que componen a las arterias y a las venas del cuerpo. Teniendo en cuenta la cantidad de pasos precisos que se necesitan para crear un tejido de una manera perfecta, es imposible que sea fruto de un proceso anárquico. Y si es el tumor el que genera todo eso, entonces debemos imaginar que los tumores son inteligentes y hábiles. Pero así todo, imaginemos que es fruto de una anarquía. Una gran casualidad que se repite en el 100% de los casos, y aceptamos que el tumor anárquico es lo suficientemente inteligente como para fabricarse una red vascular perfecta. También tiene que ser lo suficientemente inteligente y preciso para que ninguna de esas nuevas arterias y venas sea atacada por el tumor. Porque en todo tumor que hace masa, ninguna de las células de los vasos sanguíneos que lo alimentan es cancerosa. Tenemos entonces un cáncer que hace masa en el 100% de los casos, que genera una red sanguínea perfectamente compatible con nuestro organismo en el 100% de los casos, red que está compuesta por células a las que el tumor no atacó nunca en los millones de casos que existieron. Esto no es un comportamiento anárquico. Imaginemos que a pesar de todo es un comportamiento anárquico. Debe ser particularmente anormal que estas células nuevas que forman el tumor de la glándula mamaria estén preparadas para producir lo mismo que las células normales de las glándulas mamarias, es decir, leche materna. Y debe ser anormal que si se analiza esa leche, su contenido nutricional sea superior al de la leche normal. ¿Cómo es posible que un tumor maligno sea capaz de cumplir con la misma función que una célula sana y encima lo haga mejor? Debe de tratarse de un comportamiento anárquico, al mismo que se reproduce en un 100% de los casos de glándulas mamarias que existen y que existieron en todas las hembras mamíferas del mundo. Vamos más lejos. Sabemos que muchas de las mujeres que hacen cáncer de glándula mamaria luego hacen una metástasis ósea. Más adelante veremos cómo se produce esto, pero aquí solo nos preocupa el proceso anárquico y anormal de los tumores. Imagine que estas células viajan por el cuerpo por alguna puerta secreta sin atacar a nadie en el camino y deciden detenerse en los huesos, para continuar allí su desarrollo anárquico y anormal del cáncer. Y aquí sí deberíamos hablar de lo que sería un comportamiento anárquico. Porque ¿cómo es posible que células que antes se multiplicaban para hacer masa en la glándula mamaria, ahora adopten un comportamiento opuesto que es cavar hueso? Y esto es en el 100% de los casos. Esto es imposible porque la mutación genética de la célula del seno, que en primera instancia mutó esa célula habitual sana y normal a su forma cancerosa, fijó un programa celular de hacer masa. Todo esto son datos que da el Dr. Hammer, ¿no? Que recordamos que era un médico oncólogo y radiólogo. La biología total precisa, esto ya es un evento excepcional en términos de evaluación de biología molecular, corresponde a lo que en física de partículas se denomina evento, en el sentido de evento notable. La mutación es el principio fijada. Billones de células en millones de tumores mamarios en miles de años han mutado siempre de la misma manera y la célula mutada prosigue siempre e indefectiblemente haciendo masa. Entonces, concluir que la proliferación de células tumorales responde a una anarquía demuestra científicamente que la medicina está aún muy lejos de comprender la majestad de la naturaleza. La teoría científica oficial nos dice que las células anárquicas se despegan de la masa del seno y circulan a otro órgano, en este caso el hueso. Los primeros centros anticancerosos han sido creados a mediados del siglo XX para estudiar la enfermedad cáncer. Cientos de miles de casos han sido observados y referenciados, y ninguna observación ha podido establecer que las células viajan desde un cáncer primitivo hacia otro órgano, y particularmente por vía arterial. Existen millones de casos registrados en hospitales y clínicas con los avanzados medios tecnológicos actuales.
Se deberían haber encontrado miles de pruebas para refrendar la teoría del viaje de las células cancerosas, pero no se pudo, simplemente porque no es así como funciona. El miedo al cáncer secundario es lo que desencadena el cáncer secundario, por una ley específica de la biología que más adelante vamos a hablar. Es posible encontrar brotes de células mamarias en pleno tejido óseo, pero su comportamiento no cambia. Si originalmente hacen masa, en el hueso también harán masa y no cavarán, como es el comportamiento celular de los cánceres ductales o el cáncer de vejiga, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vemos? Las enfermedades no son lo que nos quieren hacer creer de ellas, son solo apariencias de la realidad, pero la realidad es otra. Nos vemos.